pues no solo para mí es un orgullo y una satisfacción enorme dar el relevo a esta gran mujer, sino que además es una sorpresa porque no me había dicho nada. Y felicitarte y decir que en el medio rural hace falta que haya muchas mujeres como nosotras, que nunca dejemos de luchar por lo que creemos, porque eso nos hace grandes y nos hace importantes. Y enhorabuena, muy merecido. Ya nos conocíamos de antes y nada más que supe su nombre, la satisfacción fue enorme, Inmaculada. Enhorabuena. En nombre de la Junta General del Principado, en nombre del Principado de Asturias, la Junta General, su presidente Marcelino va a hacer una entrega de un obsequio a Inmaculada. Una recreación del Palacio de la Junta, que lo disfrute. Muchas gracias. De la casa de todos. Tiene la palabra la premiada de este año, Mujer Rural de Asturias 2020, Ana Inmaculada de Mar. Bueno, pues solo tengo que decir una palabra, gracias. Esto es muy emotivo. Sobre todo, en primer lugar, que esté yo aquí representando a tantas mujeres y a tantos hombres del medio rural o de esta tierra. Pensándolo bien, estamos estableciendo ahora unas diferencias de lo rural y lo urbano que en la escala de tiempo son insignificantes. O sea, somos rurales desde hace unos cuantos millones de años y somos urbanos desde hace 300 años. Somos una especie que tecnológicamente ha avanzado porque ha sabido innovar, porque ha sabido colaborar y porque ha sido fuerte y constante en el trabajo. Escuchaba hablar de empleo, de datos abrumadores desde que se recogen, hace 200 años, pero la realidad biológica de los seres humanos ha sido la superación en colaboración. Si hay un problema ahora grave que nos acucia a todos es el demográfico. Y para solucionar el reto demográfico lo que hay que hacer es colaborar, en primer lugar, trayendo a niños a este mundo, ¿no? Dejando un relevo y formándolos. Absolutamente, es obvio hablar de que hay que formarlos en igualdad. O sea, afortunadamente, el sistema educativo, las condiciones de las que gozamos nosotros en nuestro país, que no olvidemos que somos unos privilegiados. Hay otras zonas de la tierra donde las desigualdades son absolutamente marcadas, precisamente porque el nivel cultural general medio, independientemente que se manifieste en hombres o mujeres, pues es mucho más bajo. O sea, tenemos que, desde la fortuna de quizás no tener mucho dinero, pero sí mucho valor y mucha riqueza, conceptos absolutamente diferentes. También cuando se habla del empleo remunerado o del empleo que se puede crear en el mundo rural, que en general es autoempleo. Y es autoempleo del hombre y de la mujer, y esto viene resumido precisamente con la identidad que se crea en el campo cuando se habla de la casa. Este vino de casa de tal, es de la casa. Yo soy la veterinaria, aunque el veterinario es mi marido. Mi casa es la casa del veterinario. Evidentemente, a mí ni me molesta porque es una forma de hablar. Las palabras sí que muchas veces marcan y segmentan lo que es el continuo de la vida. Es muy fácil simplificar a base de lo que es un proceso continuo en el desarrollo de nuestro como humanidad, en cualquier parcela de la que se trate. Segmentamos por nuestra incapacidad de analizar de modo continuo lo que es una función matemática. Entonces tenemos que buscar un segmento para acomodar
a los verdes, otros a los azules y otros a los amarillos. Cuando lo que tenemos que saber manejar es el concepto de color. Entonces, no es fomentar el empleo en una zona rural, no es fomentar la formación, no es discriminar al cuidador en el sentido de menospreciarlo. Cuidar a un hijo es lo más maravilloso que hay y actualmente es un lujo, porque la economía y la vida, el ritmo, los gastos, las presiones económicas, la necesidad de trabajo te hacen salir a la calle a realizar un trabajo remunerado, pero que igual no te hace feliz. La inmensa suerte que he tenido yo en mi trayectoria ha sido poder echar raíces en un lugar donde hemos podido criar a unos hijos con alas. Los árboles y los pájaros son lo que más me gusta, ¿no? Entonces, que tú críes a tus hijos sabiendo que tienen raíces, que les des alas y que vuelvan a casa, es absolutamente un orgullo para todos. En mi caso y en el caso de muchas mujeres que hoy mismo represento aquí. Nada hay como formar a los demás. El giro último que estamos haciendo en nuestra actividad nos hace recoger en casa, con el agroturismo que ofrecemos, sobre todo a habitantes de las ciudades grandes, que forman parte de una generación que no solo ya no conoce el campo, sino que no tienen a nadie que se lo haya contado. O sea, eso no pasa en Asturias. Porque aquí todo el mundo todavía tiene un abuelo, un bisabuelo, un primo o está viendo las vacas desde la puerta de casa. Pero hay grandes ciudades en las que nadie sabe realmente que es más rural que el primero, porque en la ciudad llevamos un segundo de nuestra historia como humanidad. Cuando a un niño le enseñas lo que es ir al gallinero, coger un huevo, traerlo, cuando le dices, menos mal que lo has traído, gracias a tu trabajo, hoy vamos a cenar. Aunque ese huevo no tiene trazabilidad y no se puede servir en el restaurante, pero eso es otro tema. La alimentación de proximidad, el camino que se abre al autoconsumo, a la soberanía alimentaria, a la gran riqueza que tenemos, al potencial que tenemos en Asturias agroalimentario, que se tiene que vender al lado de la aldea, como siempre se hizo tradicionalmente. El mercado semanal de mi Avilés natal recogía a todas, sobre todo a las mujeres que venían con la producción de su casa a venderla a la ciudad cercana, a la aldea, a la villa del adelantado. Todas estas cosas ya están inventadas. O sea, desde el principio, fractalmente estamos repitiendo lo mismo y lo que inicia todo es la familia. La familia que se agrupa en municipios, que se agrupa en regiones, que se agrupa en países, pero que al final es un foco de formación, de colaboración y de cooperación. Nadie tiene que hacer por condición de su género, un trabajo específico, porque todos somos capaces de hacerlo todo. Lo que tenemos que saber qué cosa hacemos mejor cada uno y que nadie te obligue ni se imponga a que tú hagas lo que no desees. O sea, ser libres para formarnos, libres para elegir, poder echar raíces donde queramos, tener alas y volver a la casa. Recuerdo ahora mismo a Jaime Izquierdo, a la casa de mi padre, de mi madre a mi casa. El concepto de casa del que se habla en la aldea, creo que resume muy bien lo que somos todos como humanidad, no como humanidad segmentada en agrario, rural, tecnológico y vamos. Los retos ahora mismo son demográficos, tenemos que dar continuidad a nuestra especie. Tenemos que digitalizarnos, tenemos que dar conectividad a todos los territorios rurales, tenemos que seguir colaborando, tenemos que seguir tejiendo redes
con ese número tejedor que cuanto más presión resista, soporte, más fuerte se hace. Lo que la humanidad ha hecho siempre, trabajar en red. El grupo de desarrollo READER lo llevan el nombre. Todos los grupos de desarrollo local van de más a menos, formando a las personas, potenciando sus ideas, llevando ya no solo pues encauzando el tema económico, porque hoy en día pues eso, ser campesino es ser autónomo y es tener una empresa. Tienes que saber de gestión, de inversión, de muchas cosas. Muchas veces la gente dice, uy, me voy a comprar una vaca y me voy a ir al campo. Yo, bueno, pues va, vete empezando a ver dónde compras el campo, quién te lo financia, qué come la vaca, qué cuidados necesita, qué leyes de bienestar animal va a soportar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, somos en estructura muy complejos, pero nuestra complejidad se simplifica en lo que somos fundamentalmente. Miembros de una especie que ha evolucionado porque ha cooperado y porque ha innovado. Y sencillamente en el campo se ve en cada casa lo que es el núcleo de esa fractibilidad que nos hace luego al final evolucionar como especie y seguir en este planeta, esperemos que por muchos años. O sea que muchas gracias a todos y repito que este año soy la cara de tantas personas que están trabajando en el medio rural, que repito que al final rurales somos todos. Hace 4 días estamos en las ciudades porque hace 4 días que existen. En los niños que nunca han visto el campo se despierta el gen granjero y todos los niños que pasan por nuestra casa, que es una casa grande, por nuestro hotel, se van porque participan realmente en las tareas reales de la granja deseando ser granjeros. La vida sabe Dios lo que les deparará, pero nuestra gran fortuna ahora mismo es tener la riqueza de ver cómo los niños que no conocen el campo lo valoran y lo viven. Y realmente se quedan con las ganas de volver. Dios quiera que vuelvan. Tenemos espacio para todos. Toda crisis es una oportunidad que se abre en el turismo rural siempre y cuando la conectividad sea mantenida. Los grandes ejecutivos ya no van a tener que ir a Pekín, Madrid, Londres, pueden ir con buenas telecomunicaciones a reunirse a cualquier hotelito rural de nuestro paraíso. Se puede teletrabajar porque ya no hay distancias geográficas. O sea, nosotros cuando fuimos a vivir a Oneta, desde Avilés tardábamos 3 horas y media. Ahora en 1 hora estamos allí. A cualquier madrileño le hablas de 1 hora y le da tiempo. En 1 hora, vamos, no llega ni a la mitad del atasco que tiene que soportar todos los días para ir a hacer un trabajo en un ambiente muy hostil. Todo lo que se puede hacer teletrabajando se puede hacer desde el campo, siempre y cuando haya pues una conectividad, que es en lo que creo que estamos todos. Pues nada, reiterar mi agradecimiento y me encanta la vara de hierba, que me recuerda aquel cuento del Prado de Somoano, de Adiós Cordera, o la Cordera de nuevo. Muchas gracias a todos.